Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en esta ocasión vamos a ver un nuevo vídeo sobre cómo trabajar dentro de un proyecto grande, entendiendo por proyecto grande todo aquel proyecto en el que trabaja un equipo de personas y hay un equipo de gente detrás del mismo, y en el cual utilizamos una serie de equipos que no siempre son el mismo y por razones organizativas pues trabajamos también con lo que se conoce como librerías dentro de Blender, ¿vale? Entonces este tipo de proyectos son complejos. Al final solemos tener 100, 200 documentos que contienen todos los materiales que vamos a usar en nuestra producción, y al final es muy difícil gestionarlos y sobre todo trabajar sin problemas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, por cuestiones de tiempo voy a hacer una cosita bastante pequeña, pero creo que quedará bastante claro a qué me refiero, ¿vale? Tengo aquí una escena y voy a crear una librería. ¿Qué es una librería? Básicamente una librería, o entendemos en Blender por librería, a un documento de Blender cuyo contenido está categorizado. Es decir, un documento de Blender, por ejemplo, en el que solamente tenemos coches. Eso sería una librería. O un documento de Blender que solamente contiene plantas o árboles. Eso sería otra. O incluso personajes completos con su estructura de huesos y demás. Todo eso se le denomina librerías cuando son documentos externos a los cuales llamamos para utilizarlos en los documentos de nuestro proyecto, ¿vale? Como os decía, sin más, voy a generar aquí una primera librería en la cual voy a poner un cubo, voy a editarlo mínimamente para que veamos simplemente que no es un cubo normal, y lo voy a renombrar, ¿vale? Le voy a llamar objeto 01, ¿vale? Voy a guardar este documento en una carpeta de proyecto que tengo aquí preparada, que es esta de aquí. Como veis, está en principio en blanco, y la voy a renombrar como objeto 01, ¿vale? Como os digo, la finalidad de este vídeo no es hacer un proyecto, sino explicaros cómo trabajar con él y cómo evitar los problemas que os vais a encontrar, ¿vale? Una vez creado, voy a crear un nuevo documento. Y lo mismo, voy a borrar todos los objetos que aparecen y voy a crear uno nuevo, y voy a hacerlo de una forma un tanto diferente a la anterior, ¿vale? Por ejemplo así, y una cosa así, algo muy básico, simplemente para que veáis que es diferente del anterior. Voy a renombrarlo también como objeto 02 y voy a guardarlo como objeto 02, ¿vale? Estas van a ser las dos librerías que yo voy a utilizar en mi proyecto. Lógicamente voy a necesitar un documento que llame a esas librerías, que va a ser este de aquí, que le voy a borrar todos los objetos y simplemente lo voy a renombrar como proyecto, ¿vale? Muy bien, como veis, aquí tengo ya mis tres documentos guardados, ¿vale? Esto lo usaremos después para ver situaciones que se van a ir produciendo y cómo solventarlas, ¿de acuerdo? Bien. La forma de trabajar normalmente cuando trabajamos con librerías enlazadas es por medio de las opciones de link y append que incorpora Blender. ¿Qué diferencias hay y cuál es mejor y cuál es peor? Pues vamos a verlo. Voy a empezar por append y voy a añadir el objeto que tengo dentro de objeto 1, ¿vale? Me localizo el documento objeto 1, hago clic en él. Al hacer clic en él se van a abrir todas las categorías de objetos que aparecen dentro de un documento en Blender. Como veis, podemos encontrarnos pinceles, materiales, mallas poligonales, objetos, escenas, etcétera, etcétera. Yo lo que he creado ha sido un objeto, que lo he renombrado como objeto 1, de tal forma que cuando me voy a la pestaña objeto, aquí me encuentro ese objeto 1. Si yo lo selecciono y le doy a append, me aparece aquí. Append lo que hace es importar desde otro documento y crear una copia independiente, esta palabra va a ser muy importante, independiente del modelo, ¿vale? Voy a dejarlo aquí para que lo veáis, simplemente en esa esquina. Y ahora voy a utilizar la otra opción, link, ¿vale? En lugar de con el objeto 1, voy a salir hasta la librería del objeto 2, el documento que contiene el objeto 2,
Voy a entrar dentro, me voy a ir otra vez a objeto y voy a seleccionarlo. Cuando yo lo importo, el resultado es más o menos el mismo. La diferencia está en que este objeto no se puede transformar de ninguna forma. Es decir, como veis, no me aparecen ni siquiera los manipuladores de desplazamiento, que sí que me aparecen cuando selecciono este objeto. Y si yo me voy a sus modos, me aparecen todos marcados en gris, no como este de aquí, que, como veis, me permitiría editarlo y moverlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, ¿para qué sirve Link entonces? El tema está en que Link no se debe utilizar como lo acabo de hacer, sino que debemos utilizarlo por medio de grupos, ¿vale? Voy a guardar esto un momento y me voy a ir al documento objeto 2, ¿vale? Este es mi librería y lo que voy a hacer es, una vez lo he renombrado, me voy a venir aquí a la pestaña de grupos y voy a meterlo dentro de un grupo. Voy a renombrar este grupo como grupo objeto 02 y voy a guardar este documento, ¿vale? Ahora, cuando vuelvo a mi documento de proyecto, como veis, no se ha producido ningún cambio. Es decir, esto no puedo moverlo y este otro, sin embargo, sí. El tema está en que cuando yo importe por medio del link, en lugar de ir hasta objeto, hasta la subpestaña objeto, subcarpeta, mejor dicho, objeto, me voy a ir a grupo y ahí voy a encontrarme el grupo que contiene el objeto. El resultado es el mismo, pero la forma es diferente, ¿vale? Si yo selecciono el grupo y lo importo, como veis, aquí me ha importado el objeto con la posibilidad de mover, rotar y escalar y, en definitiva, hacer transformaciones. Pero ahora bien, aquí hay un truco. Si yo paso a vista de alambre, me daré cuenta de que este objeto, que es el que yo he importado desde el grupo, incorpora un empty, ¿vale? Acordaros, un empty es un objeto sin representación gráfica, ¿vale? Bien, ese empty está vinculado al objeto que yo he importado y realmente cuando yo muevo, roto y escalo, lo que hago es mover, rotar y escalar el empty y por lo tanto roto, muevo y escalo el objeto que lo contiene, ¿vale? Es una diferencia muy sutil, pero es importante. ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando yo paso al modo, intento pasar del modo objeto a otro, no me aparece, ¿vale? Entonces, hasta cierto punto puedo lograr ciertas cosas que no puedo hacer por medio de link, pero todavía no es perfecto, ¿vale? El tema está en que cuando tú metes objetos normales y corrientes, se ve así, solamente tengo estos modos, pero cuando importamos, por ejemplo, estructuras de huesos, sí que nos va a aparecer el pose mode para que podamos animarlo en otras situaciones, ¿vale? En otras posiciones y demás, ¿vale? No obstante, vamos a ver otra diferencia muy importante entre link y append. Como os he dicho, append creaba una copia independiente, mientras que link, por el contrario, lo que hace es una copia dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, ahora volviese a abrir objeto 1 y lo modificase y guardase esta modificación, si vuelvo a mi documento de proyecto, no se ha producido ningún tipo de cambio, ya que este objeto se va a quedar siempre con el aspecto que tenía en el momento que se importó. Sin embargo, si yo me voy a la librería objeto 2 y aquí genero una pequeña modificación, por ejemplo esta, y guardo esa modificación, cuando regreso al documento del proyecto, ambos modelos enlazados por medio de link se han visto actualizados. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues por ejemplo, que yo puedo seguir trabajando en el proyecto mientras otro compañero mío sigue modelando el modelo o sigue texturizándolo o sigue preparando su rigging, etcétera, etcétera, y yo cada vez que cargue mi documento va a estar siempre actualizado a la última versión existente de ese modelo. Este sí que es un cambio muy importante, ya que los modelos que vamos a utilizar dentro de nuestros proyectos suelen ir evolucionando por necesidades específicas que van surgiendo cuando vamos desarrollando nuestro proyecto,
¿vale? Entonces, esta forma es muy útil y muy potente para permitir la evolución del modelo de forma paulatina, ¿vale? Bien, voy a guardar esto y vamos a empezar a ver problemas, ¿vale? Bueno, supongo que sabréis que los documentos blend.1, blend.2, blend.3 realmente son copias de seguridad que va haciendo Blender. Estos tres los podría borrar, no pasaría nada, pero bueno, yo de momento los voy a dejar. Espero que podáis seguir las instrucciones que os doy y que no os molesten demasiado, ¿vale? Bien, como veis, estos realmente, los .blend sin ninguna extensión numérica, son los documentos que realmente yo he creado. El tema está en que ¿qué pasa si yo cambio la estructura de archivos? Pues porque me tengo que llevar unos documentos a otro ordenador o alguna cosa de estas, ¿vale? Cuando solamente tenemos una lista de archivos tan corta como esta, 3 archivos, no hay mucho problema, pero cuando el proyecto es muy grande y tiene 100, 200, 300 archivos, es un problema considerable, porque todo el proyecto de una producción pueden ser 30 o 40 gigas fácilmente, y no deberíamos ir duplicando tantos archivos ni nada de esto, porque es innecesario y lo único que va a hacer es ralentizar nuestros equipos, sino que lo lógico sería llevar solamente aquellos materiales que necesitamos a otro ordenador para seguir trabajando desde él o hacer el render desde otro ordenador, etcétera, etcétera. Pero bueno, el problema está en que, por ejemplo, si yo cambiase la estructura de archivos y me llevase el proyecto, pero me dejase algún tipo de perdonad, ahí está, ¿vale? Me llevase el archivo pero me dejase algún tipo de documento, pasaría a lo siguiente. Voy a cerrar esta instancia de Blender y voy a abrir esta nueva, que es la que acabo de desplazar. Como veis, me ha salido un mensaje de error, aquí me aparece otra advertencia. ¿Y qué pasa aquí? Pues el objeto añadido, el append, se ha mantenido porque es una copia independiente, como os he dicho, pero todos los links han desaparecido. De hecho, en este link que antes no podía modificar, me ha aparecido un empty mágicamente, pero tampoco puedo desplazarlo, moverlo ni nada de esto. Aquí en el segundo empty que he importado desde un grupo, se ha mantenido el empty, que puedo seguir modificándolo, etcétera, etcétera, pero ha desaparecido la figura. ¿Por qué? Porque las rutas de archivo ya no son las mismas. Un momentito, ¿vale? Como os decía, las rutas de archivo ya no son las mismas y no consigo encontrar ese documento. Eso puedo verlo claramente aquí, donde me encuentro que ha intentado localizar el documento objeto 02 y que no ha podido hacerlo, y por lo tanto no ha podido cargar ninguna de estas dos instancias, ni el objeto ni el grupo, ¿vale? Como veis aquí. Bien, ¿cómo se solventa esto? Si por alguna situación o alguna razón nos pasa, pero todavía tenemos acceso a todos los documentos, es muy sencillo. Basta con irse a archivo, datos externo y buscar archivos perdidos, find missing files, ¿vale? Si hago clic aquí, me saldrá en un inspector de archivos para que busque en qué carpeta se encuentra, ¿vale? Aquí es donde tengo el proyecto, salgo aquí, que es donde se encuentra el documento objeto 1 y objeto 2, pero bueno, sobre todo me interesa por objeto 2, que es el del que he importado las cosas. Y si yo hago clic en Find Missing Files, en principio no pasa nada, pero si yo guardo esto y recargo este documento, es decir, perdonad, a ver, voy a abrir Blender. Se ha creado como copia de seguridad en lugar de, como veis, aquí tengo mis dos documentos, lo he movido aquí. Aquí sí que me aparece proyecto.blend, aunque por alguna razón aquí me lo ha renombrado como proyecto.blend 1, pero bueno, lo abro desde aquí. Y como veis, aquí ya sí que me ha localizado los archivos. De hecho, fijaros que ha salido con 2 puntos barra hacia la carpeta anterior, ¿vale? Entonces, con Find Missing Files voy a poder solventar este problema, como os digo, de que no me encuentra los archivos siempre que simplemente se deba a que he modificado la carpeta, ¿vale? Pero imaginaros ahora
que en lugar de... Voy a deshacer esto, ¿vale? Vamos a llevárnoslo aquí, ¿vale? En lugar de eso, como veis ahora he vuelto a cambiar la carpeta, con lo cual no vuelve a encontrar los archivos, pues oye, sin más, find missing files, le digo que es en esta carpeta, le digo que lo guarde, le digo que lo cierre y que me lo vuelva a abrir, y aquí aparecen otra vez, ¿vale? En lugar de eso, ¿qué pasaría si yo no tuviese acceso ya a esos archivos? Porque me lo he llevado a otro ordenador, me he ido a otra ciudad o cualquier cosa de estas. Pues tendría un problema bastante considerable, ¿vale? Entonces, lo que voy a explicaros es que existe la posibilidad de hacer una copia dentro de este documento de proyecto de todos los archivos que están utilizándose en este documento, ¿vale? Algunos de vosotros me diréis, bueno, pero eso existe y es muy sencillo, que es aquí también en External Data, las opciones de empaquetar dentro de Blender. El tema está en que pack all files into Blend o automatically pack into Blend, lo que hacen es empaquetar archivos externos, pero no documentos de Blender. Por ejemplo, nos empaquetaría un archivo de imágenes, de textura o cosas así que estuviésemos utilizando, sí que nos lo empaquetaría dentro de Blender, pero no nos empaquetaría un documento de Blender. Y vamos a comprobarlo. Si yo le doy a datos externos, empaquetar dentro de Blender, como veis, me dice no nuevos archivos se han empaquetado, pese a que estos dos objetos pertenecen a otro documento. Si yo esto lo guardo, lo cierro, me llevo esto nuevamente. Bueno, en lugar de movérmelo para que no se vaya liando el ordenador, voy a copiarlo, ¿vale? Que sería lo que haría normalmente. Si este lo abro aquí, como veis, me vuelve a decir que no me ha encontrado los objetos, pese a que, como veis, está marcado automáticamente empaquetar dentro de Blender, ¿vale? Como os digo, estos funcionarán muy bien cuando, sobre todo, se trate de texturas que estáis llevándoos a otro documento, ¿vale? Pero en este caso concreto no nos servirá. Voy a borrar este y voy a volver a abrir este otro. Lo que tenéis que hacer antes de llevaros el documento es lo siguiente: en lugar de empaquetar los archivos, que es lo que dice o lo que la mayor parte de vosotros conocéis, lo que tenéis que hacer es utilizar otra opción, que es la de empaquetar librerías dentro del documento de Blender. ¿Dónde encontramos esto? Pues lamentablemente yo no he sido capaz de encontrarlo dentro de la interfaz de Blender. Si vosotros sabéis dónde está, por favor avisarme para que actualice este vídeo. Donde sí que he conseguido encontrarlo es en el menú del espacio, es decir, pulso espacio y escribo pack hasta que encuentro pack Blender Libraries, ¿vale? Es muy importante la palabra clave librerías. Si yo marco esta opción y guardo este documento, yo puedo cerrarlo, cogerlo, llevármelo a cualquier otra ruta, abrirlo y, como veis, ahora me dice leídos librerías empaquetadas, ¿vale? Y si lo despliego, como veis, aquí pone las dos barras indicando que parte de la ruta en la que se encuentra el documento, ¿vale? Y aquí, pues, como veis, podría escalar, rotar o mover sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, esta es la mejor forma de trabajar. Es más, como veis ahora mismo, tengo aquí la copia original y esta es la copia que empaquetaba las librerías, que me he llevado en esta ocasión a otra carpeta, pero si me lo hubiese llevado a otro ordenador sería exactamente lo mismo. Y lo realmente interesante es que si yo ahora quisiese modificar este objeto que tengo aquí, que es el que está enlazado, también podría hacerlo. ¿Cómo? Por medio de una opción que es la contraria de Pack into Blender Libraries, que es un Pack Blender Libraries, que, como vais a ver en un momento, a ver un momentito, quiero dejaros esto también por aquí, aunque bueno, no,
ahora se tapará cuando haga clic aquí, pero bueno, como veis, dentro de esta carpeta solamente está este documento. Si yo le doy aquí a desempaquetar, me dice, ¿estás seguro de que quieres desempaquetar? Se mantendrán los mismos directorios y todo debería de funcionar. Le digo que sí, vuelvo a sacar esto y veis, me ha generado el documento objeto 2.blend, que realmente estaba aquí dentro, y lo que ha hecho ha sido sacarlo fuera para que yo pueda ahora abrirlo, modificarlo, y cualquier modificación que haga se quedaría aplicada aquí. De hecho, vamos a verlo. Voy a guardar esto y voy a abrir este documento. Voy a insertar aquí una cara y voy a estirar esto de aquí, voy a guardarlo y voy a volver a abrir el documento del proyecto, y aquí veis todo cambiado y actualizado, ¿vale? Entonces, esto era lo que os quería contar sobre todo en este vídeo. Es una forma muy sencilla de mantener todos tus archivos contigo, aunque te lo lleves a otro ordenador o cambies en el futuro las rutas de los archivos. Espero que os haya gustado. Por cierto, es importante que no lo confundáis con aquí en External Data las opciones de hacer relativa o absoluta la ruta de los archivos. Por defecto vienen todos en relativo cuando importamos desde el link y append, y absoluta es una opción que existe, pero yo no la suelo recomendar porque lo que hace es especificar directamente la ruta exacta del archivo, con lo cual es muy poco útil cuando vamos a reorganizar posteriormente las rutas de archivo. Es decir, si vamos a ir después creando subcarpetas y cosas así, con relativo suele funcionar bastante bien. No se os ocurra trabajar con rutas absolutas. Pasa lo mismo en diseño web, no se suelen usar ya nunca rutas absolutas. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.